dice así el versículo 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiero que nos vayamos muy rápido, porque quiero hacer algo que va a ser bueno para nuestra salud espiritual. Hoy quiero ver cómo se producen nuestros sentimientos. ¿En qué momento se producen nuestros sentimientos? Porque si entendemos, hermano, el momento en que se producen nuestros sentimientos, entonces podemos poner remedio a ello y podemos ser lastimados menos o podemos lastimar menos. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Si entendemos el momento en que nuestras emociones o nuestros sentimientos se producen, si entendemos ese momento, entonces podemos tener control sobre nuestros sentimientos y que nos lastimen menos o lastimar menos. Ese es uno de los objetivos. 2. El otro objetivo que tengo es decirles cómo manejamos nosotros nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Cuáles son las maneras en que las manejamos? No las voy a tratar todas. Y tercero, me propongo este día, decirles cómo debemos manejar adecuadamente nuestros sentimientos. Y quiero empezar, hermano, con el resumen que hice la semana pasada, diciéndoles: el objetivo de los escribas y los fariseos no era la mujer adúltera encontrada en ese momento. El objetivo de los escribas y los fariseos era Jesucristo. Y era Jesucristo porque a Jesucristo lo odiaban, porque a Jesucristo, hermano, le tenían envidia, porque a Jesucristo le tenían recelo. La pregunta es: ¿cuándo empezó estos sentimientos en los escribas y los fariseos? ¿Cuándo empezaron estos sentimientos? ¿Cuándo los escribas y los fariseos empezaron a tener odio y coraje a Jesús? Y si nosotros nos vamos a Mateo capítulo número 23, dice Jesucristo de los escribas y los fariseos que son personas muy bien preparadas. Esto ya lo dije en la clase pasada. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Jesucristo está reconociendo que los escribas y los fariseos tienen una correcta doctrina. Se llama ortodoxia esto. Hay una correcta ortodoxia, una correcta doctrina. Esto quiere decir que los escribas y los fariseos saben la ley de Moisés, entienden la ley de Moisés. ¿Ok? Y en este saber, Jesucristo como rabino está a la misma altura de los escribas y los fariseos. Porque si usted lee el pasaje de Juan capítulo número 8, los escribas y los fariseos se acercan como Jesús y le dicen: Maestro, ¿ok? Y están reconociendo en Jesucristo a un rabino también, a alguien que también sabe la ley. Entonces, los escribas, los fariseos y Jesucristo, en relación con su ortodoxia, son iguales. ¿Me entendió? ¿Sí me entendió o no me entendió? No. ¿Sí me entendieron? Porque no me quiero regresar. O sea, son iguales, saben la ley, conocen los mandamientos de Dios. Entonces, ¿en dónde estriba la diferencia entre los escribas y los fariseos y Jesucristo? Versículo número 3 del 23. Así que todo lo que os digan que lo guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál es el problema de los escribas y los fariseos? El problema de los escribas y los fariseos es la práctica de la ley, hermano. La práctica, esto se llama ortopraxis.
El escriba fariseo tenía una doctrina correcta, pero una práctica mala. ¿Me entienden? Conocía la ley, pero no la hacía. No la hacía, tenía una práctica mala. Lo que hacían no era, hermano, bajo convicción, no era bajo convencimiento. Lo que hacían los escribas y los fariseos, si usted lee el pasaje más adelante, lo hacían porque ellos, los escribas y los fariseos, querían ser vistos por las gentes. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que busca el escriba y el fariseo? Busca, hermano, el halago de la gente, busca el reconocimiento de la gente. Entonces, él está viviendo una vida egocéntrica, una vida de yo lo hago, yo lo practico, no porque esté convencido en hacerlo o en practicarlo, sino simple y sencillamente lo hago para ser visto de las gentes. Aman el lugar en las esquinas de las plazas, quieren los primeros lugares en el templo, en la sinagoga. Siempre están enseñando, se ponen vestidos así para que todos digan: ¡oh, qué santo, qué bárbaro! No, mis respetos para este hombre caballero. Mire, dice la historia que en las puertas de Jerusalén se ponían los mercados, y cuando pasaba el escriba y el fariseo pasaba así, muy reverente, muy reverente. Entonces todo el pueblo se hacía a un lado para que pasara el escriba y el fariseo y decía: mira, qué santo. Me recuerdo la ilustración de un pastor metodista. Los pastores metodistas, cuando van a predicar, usan una túnica en algunas iglesias. Usan una túnica, y dice el pastor: aquel domingo en la mañana mi hijo estaba sentado en la primera banca. Dice, y yo para pasar al púlpito iba dando el paso así, muy ceremonioso, de tal manera que la túnica se moviera de acuerdo a mi paso. Y ahí voy caminando desde atrás hasta llegar al púlpito, y mi hijo, que estaba delante, voltea y me dice: ¡el zorro! Sí, hermano, así era. Así era. ¿Qué iba haciendo aquel pastor? Haciendo que su túnica se moviera para que la gente lo viera. Es exactamente lo que hace el escriba y el fariseo: practicar la ley no por convencimiento, no porque, hermano, está convencido de ello, sino lo hace precisamente para que la gente le aplaude y lo vea. A eso se llama hipocresía. Por eso Jesucristo dice: ustedes son hipócritas, hacen las cosas para ser vistos de las gentes, pero no porque estén así convencidos. La diferencia con Jesús es la siguiente: Jesucristo conoce la ley igual que los escribas y los fariseos, pero en la práctica, Jesucristo hace las cosas porque está convencido de hacerlo. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces, Jesucristo está convencido de que la ley dice que ame al prójimo, y él con hechos prueba amar al prójimo. ¿Me va entendiendo? Me voy explicando. O sea, con hechos. Jesucristo respalda la ley con su vida, con hechos. Jesucristo, hermano, no hace las cosas para ser visto de los hombres. Jesucristo las hace porque así está convencido de hacerlas. Entonces, hay aquí una cosa que nosotros tenemos que entender: el resultado de esto es diferente en los escribas y los fariseos, y es diferente en Jesucristo. Otra vez lo vuelvo a repetir: el resultado de la conducta de los escribas y los fariseos respecto a la gente es diferente con el resultado que Jesucristo tiene cuando hace la ley. ¿Qué es lo que hace el resultado que Jesucristo tiene? Véalo, por favor. Mateo, vaya a su Biblia, por favor, muévala rápido. Mateo capítulo número 3, capítulo número 4, versículo 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando
enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Y luego dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es una práctica de la ley, hermano. Práctica de la ley. Jesucristo está entregado al ministerio porque está convencido, porque es enviado para ello, porque así Jesucristo quiere hacerlo, por el amor que le tiene a usted y a mí, por el amor que le tuvo a aquella gente. Viene la gente y sana toda enfermedad y toda dolencia y está predicando el evangelio. Jesucristo está predicando el evangelio. La respuesta de la gente es: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos de diversas enfermedades, atormentados de demonios, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y luego dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cuál es la respuesta de la gente para Jesús? Dígame, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? La gente lo sigue, hermano. La gente lo sigue. Y Jesucristo empieza a volverse famoso, porque dice la palabra de Dios, y se difundió su fama. ¿En base a qué? En base a que Jesucristo vivía lo que él creía. En base a que Jesucristo servía a las personas. En base a que Jesucristo su vida la entregaba, hermano, en el servicio al prójimo. Y esto, hermano, no pudieron soportar a los escribas y los fariseos. ¿Sí me voy explicando? O sea, ¿cómo es posible que Jesucristo, un rabino igual que yo, a él sí le siga la gente, con él esté la gente, su fama se difunda desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el poniente?